Parte 1. Los vientos del sur. En el otoño del año 732, los campos entre Tours y Poitiers, en el corazón de la antigua Galia, estaban cubiertos de un manto de niebla que se adhería a la tierra como un susurro de los dioses olvidados. El aire olía a hierba húmeda y a la promesa de una tormenta lejana. En este paisaje, donde los ríos serpenteaban entre colinas y bosques espesos, dos mundos estaban a punto de colisionar: el reino de los francos, liderado por el implacable Carlos Martel, y el ejército del califato omeya, cuya ambición ardía como el sol del sur. El jinete de Córdoba, Abdul Rahman al-Ghafiqi, gobernador de Al-Ándalus, cabalgaba al frente de su ejército con la confianza de un hombre que había conquistado montañas y mares. Su armadura relucía bajo el sol, y su capa ondeaba como una bandera de guerra. A sus 48 años, Abdul Rahman no era solo un líder militar, sino un visionario. Había cruzado los Pirineos con un ejército de jinetes bereberes y árabes, hombres curtidos por el desierto y las campañas en la península ibérica. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían leer el destino en las nubes que se arremolinaban sobre los campos galos. «General, ¿hasta dónde llegaremos esta vez?», preguntó su lugarteniente, Malik ibn Ziyad, un bereber de rostro curtido y mirada astuta, mientras ajustaba las riendas de su caballo. «Hasta donde Alá nos guíe», Malik respondió Abdul Rahman, su voz firme pero teñida de una calma profética. «Los francos son fuertes, pero su fe es frágil. Sus tierras están divididas, sus corazones llenos de miedo. Tours será nuestra puerta al norte». Malik asintió, aunque en su interior sentía un nudo de inquietud. Había oído historias sobre los francos, sobre su líder, un hombre al que llamaban el Martillo, por su brutalidad en la batalla. Pero los omeyas eran invencibles, o eso creía. Habían conquistado Hispania en menos de una década, desde las costas de Cádiz hasta los valles de Zaragoza. ¿Qué podía detenerlos ahora? El ejército omeya avanzaba como una marea, dejando tras de sí un rastro de aldeas saqueadas y fortalezas rendidas. Bordeaux había caído semanas atrás, sus murallas reducidas a escombros y sus tesoros cargados en carros hacia Al-Ándalus. Pero Tours era diferente. No era solo una ciudad rica, con sus iglesias llenas de reliquias y sus monasterios rebosantes de oro. Tours era un símbolo, un bastión de la fe cristiana, y Abdul Rahman sabía que tomarla enviaría un mensaje al resto de Europa. Nadie podía detener el avance del Islam. Mientras el ejército omeya acampaba en las afueras de la ciudad, un joven explorador bereber, Tariq ibn Amar, se acercó al general con noticias. Era un muchacho delgado, de apenas 17 años, con el rostro bronceado por el sol y una mirada inquieta. «Mi señor», dijo, inclinándose respetuosamente, «los francos están cerca. Sus exploradores han sido vistos en los bosques al norte. No son muchos, pero se mueven con cautela, como lobos». Abdul Rahman frunció el ceño, pero no mostró sorpresa. Había esperado resistencia. Los francos no eran como los visigodos, que se habían desmoronado ante la primera carga. Estos hombres del norte eran obstinados, endurecidos por años de guerras contra sajones y lombardos. «Que los exploradores redoblen la vigilancia», ordenó. «No quiero sorpresas. Y tú, Tariq, mantén los ojos abiertos. Eres rápido y discreto. Si los francos se acercan, serás el primero en saberlo». Tariq asintió y desapareció entre las sombras del campamento, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y orgullo. Había soñado con esta campaña desde que era niño, escuchando las historias de los conquistadores que habían llevado la luz del Islam a tierras lejanas. Pero ahora, en la fría penumbra de la Galia, sentía que el destino pesaba sobre sus hombros. El Martillo de los francos, a varias leguas de distancia, en un claro rodeado de robles y castaños, Carlos Martel observaba a sus hombres mientras levantaban un campamento fortificado. A sus 44 años, Carlos era una figura imponente, alto, de hombros anchos, con una barba espesa que enmarcaba un rostro surcado por cicatrices. Sus ojos grises parecían capaces de atravesar el acero, y su voz, cuando hablaba, resonaba con la autoridad de un hombre que no conocía la duda. «Mi señor, los espías confirman que los sarracenos están a menos de un día de marcha», informó Eudes, duque de Aquitania, un hombre de rostro enjuto y mirada cansada.
Eudes había luchado contra los omeyas en el sur y había perdido Bordeaux ante ellos. Su orgullo estaba herido, pero su lealtad a Carlos era inquebrantable. Bien, respondió Carlos, su voz grave como el trueno. Que vengan. Los estaremos esperando. A diferencia de los omeyas, que confiaban en la velocidad y la maniobrabilidad de sus jinetes, Carlos había reunido un ejército de infantería pesada, hombres armados con lanzas, escudos y hachas, entrenados para mantener la formación incluso bajo el ataque más feroz. Los francos no eran un pueblo de jinetes, pero eran maestros en la guerra de desgaste. Carlos había elegido el terreno cuidadosamente, un campo rodeado de colinas boscosas, donde los jinetes omeyas no podrían desplegar su ventaja. Entre los soldados, una figura destacaba por su juventud y su fervor. Aldric, un guerrero de apenas 22 años, hijo de un noble menor de Austrasia. Aldric había jurado proteger la cruz y la tierra de sus antepasados, y su fe ardía con una intensidad que inspiraba a quienes lo rodeaban. Mientras afilaba su espada junto al fuego, escuchaba las historias de los veteranos, hombres que habían luchado junto a Carlos en batallas contra los sajones y los frisones. ¿Crees que los sarracenos son tan temibles como dicen?, preguntó Aldric a un veterano llamado Gundar, un hombre de rostro curtido y manos callosas. Gundar escupió al suelo y rió entre dientes. Son rápidos, muchacho, y sus espadas son afiladas, pero no son invencibles. El martillo los aplastará, como ha aplastado a todos los que se le han opuesto. Aldric asintió, pero en su corazón sentía una punzada de duda. Había oído rumores sobre el ejército omeya, sobre sus jinetes que parecían volar sobre el campo de batalla, sobre su general, un hombre al que llamaban el León de Al-Ándalus. Pero también sabía que Carlos Martel no era un hombre cualquiera. Era el martillo, el protector de la cristiandad, y Aldric estaba dispuesto a dar su vida por seguirlo. Los susurros de la noche, esa noche, mientras los dos ejércitos se preparaban para el enfrentamiento, la niebla se espesó sobre los campos de Tours. En el campamento omeya, los hombres rezaban bajo las estrellas, sus voces elevándose en cánticos que resonaban con una mezcla de devoción y desafío. Abdulrahman caminaba entre ellos, ofreciendo palabras de aliento, recordándoles que luchaban por una causa mayor que ellos mismos. En el campamento franco, la atmósfera era diferente. Los hombres se reunían alrededor de las hogueras, compartiendo historias de sus tierras y sus familias. Algunos rezaban en silencio, pidiéndole fuerza al Dios de la cruz. Carlos, sin embargo, no dormía. Permanecía en su tienda, estudiando un mapa rudimentario de la región, trazando líneas con un dedo calloso mientras sus consejeros discutían estrategias. «Debemos mantener la formación, sin importar lo que pase», dijo Carlos, su voz cortante como una espada. «Los sarracenos intentarán flanquearnos con sus jinetes, pero si aguantamos, si los obligamos a luchar en nuestro terreno, no podrán resistir». Eudes asintió, aunque su rostro reflejaba preocupación. «Sus números son mayores, Carlos, y sus jinetes son rápidos. Si nos rodean, no nos rodearán», interrumpió Carlos, sus ojos brillando con determinación. «Hemos elegido este lugar por una razón. Los bosques y las colinas los obligarán a atacarnos de frente, y cuando lo hagan, los aplastaremos». Mientras tanto, en las sombras del bosque, Tariq ibn Amar avanzaba con sigilo, moviéndose entre los árboles como un espectro. Había sido enviado a explorar las posiciones francas, y lo que vio lo llenó de inquietud. Los francos no eran un ejército desorganizado, como los visigodos. Estaban preparados, atrincherados, con filas de escudos que parecían un muro de hierro. Tariq sabía que debía informar a Abdulrahman, pero también sabía que el tiempo se estaba acabando. Cuando regresó al campamento omeya, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de un rojo sangriento. Abdulrahman lo esperaba, de pie junto a su tienda, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. «¿Qué has visto, muchacho?», preguntó el general. Tariq tragó saliva, su voz temblorosa pero clara. «Los francos están listos, mi señor. Sus líneas son fuertes, y el terreno no es favorable para nuestros jinetes». Abdulrahman asintió lentamente, su mirada perdida en el horizonte. «Entonces que así sea», dijo finalmente. «Mañana, cuando el sol alcance su cenit, marcharemos hacia ellos».
Que Alá decida quién prevalecerá. En el campamento franco, Aldrich también contemplaba el amanecer, su espada ya enfundada y su escudo al hombro. Sabía que la batalla estaba cerca, y aunque el miedo lo rozaba como un viento frío, su fe lo sostenía. Junto a él, Gundar murmuró una oración, y los hombres comenzaron a formar filas, sus escudos brillando bajo la luz del amanecer. El choque estaba a punto de comenzar, y el destino de Europa colgaba de un hilo. Parte 2. El filo del amanecer. El sol ascendía lentamente sobre los campos entre Tours y Poitiers, tiñendo de dorado las copas de los robles y disipando la niebla que había envuelto la noche. El aire era frío, pero cargado de una tensión que parecía vibrar en cada brizna de hierba. Los ejércitos de los francos y los omeyas se preparaban para un enfrentamiento que decidiría no solo el destino de la Galia, sino el rumbo de un continente entero. En las horas previas al combate, cada hombre, desde el más humilde soldado hasta los líderes que cargaban con el peso de la historia, sentía el latido del destino en sus venas. El Consejo del León. En el campamento omeya, Abdul Rahman al-Ghafiqi reunió a sus oficiales bajo una tienda adornada con estandartes verdes y dorados, símbolos del califato. La luz del amanecer se filtraba a través de la lona, proyectando sombras danzantes sobre los rostros de los hombres reunidos. Entre ellos estaban Malik ibn Ziyad, su fiel lugarteniente, y varios capitanes bereberes y árabes que habían cruzado los Pirineos con él. Todos compartían la misma determinación, pero también la misma inquietud. El informe de Tariq ibn Ammar había sembrado dudas. Los francos no serían presa fácil. Hermanos, comenzó Abdul Rahman, su voz resonando con la calma de un hombre que había enfrentado innumerables batallas. Hoy nos enfrentamos a un enemigo diferente. Los francos no son como los visigodos, que se quebraron ante nuestra carga. Son obstinados, duros como el hierro que forjan, pero no son invencibles. Su fuerza radica en su formación, en su disciplina. Si logramos romper sus líneas, si logramos desordenar su muro de escudos, caerán como las hojas en otoño. Malik, siempre pragmático, alzó la voz. ¿Y el terreno, mi señor? Los bosques y las colinas limitan nuestros movimientos. Nuestros jinetes no podrán flanquearlos con facilidad. Abdul Rahman asintió, sus ojos brillando con astucia. Por eso no atacaremos como ellos esperan. Enviaremos una fuerza ligera para hostigarlos, para provocar que rompan su formación. Cuando lo hagan, nuestra caballería pesada cargará directamente contra su centro. Los francos son fuertes, pero no pueden resistir el peso de nuestros mejores hombres. Los oficiales murmuraron su aprobación, aunque algunos intercambiaron miradas de preocupación. Tariq, que había sido invitado a la reunión como reconocimiento por su valentía, permanecía en silencio en un rincón, escuchando con atención. Su mente aún estaba llena de las imágenes del campamento franco, filas de escudos alineados, lanzas erguidas como un bosque de acero, y la figura imponente de Carlos Martel, que parecía un gigante entre sus hombres. Tariq dijo a Abdul Rahman, volviéndose hacia el joven explorador: «Tú liderarás un grupo de jinetes ligeros, atacaréis sus flancos, rápidos como el viento, y los obligaréis a moverse. No os enredéis en combate. Vuestra tarea es sembrar el caos». Tariq sintió un nudo en el estómago, pero inclinó la cabeza. «Será un honor, mi señor». Mientras los oficiales se dispersaban para preparar a sus hombres, Abdul Rahman salió de la tienda y contempló el horizonte. El sol ya estaba alto, y el momento del enfrentamiento se acercaba. En su corazón, sentía una mezcla de fe y fatalidad. Sabía que esta batalla no sería como las demás. Algo en el aire, quizás el susurro de los vientos del norte, le decía que el destino de Al-Ándalus se decidiría en estas tierras frías y lejanas. El muro de los francos. En el campamento franco la actividad era frenética. Los hombres afilaban sus armas, reforzaban sus escudos y rezaban en pequeños grupos, sus voces mezclándose con el tintineo del metal y el crepitar de las hogueras. Carlos Martel, vestido con una cota de malla que brillaba bajo el sol, caminaba entre sus soldados, ofreciendo palabras de aliento. No era un hombre de grandes discursos, pero su presencia era suficiente para infundir valor. Cada hombre que lo veía sentía que luchaba por algo más grande que sí mismo: la cruz, la tierra, la supervivencia de su pueblo. Aldrich, el joven guerrero de Austrasia, estaba ajustando las correas de su escudo cuando Gundar, el veterano, se acercó.
Hoy es el día, muchacho, dijo, golpeando el hombro de Aldrich con una mano pesada. Mantén tu escudo en alto y tu espada lista. Los sarracenos vendrán como una tormenta, pero nosotros somos la roca que no se quiebra. Aldrich asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Había entrenado durante años, pero esta sería su primera gran batalla. Las historias de los veteranos lo habían preparado, pero nada podía compararse con la realidad de enfrentarse a un ejército que había conquistado medio mundo. Cerca de ellos, Eudes de Aquitania reunía a los nobles francos en un consejo improvisado. La rivalidad entre Eudes y Carlos era conocida, pero en este momento crítico, ambos hombres habían dejado de lado sus diferencias. Eudes, con su experiencia luchando contra los omeyas en el sur, aportaba un conocimiento valioso. Los sarracenos confiarán en su caballería, explicó Eudes, trazando líneas en la tierra con una rama. Intentarán rodearnos, desordenar nuestras filas. Pero si mantenemos la formación, si nos convertimos en un muro inquebrantable, sus caballos no podrán atravesarnos. Carlos, de pie con los brazos cruzados, asintió. Nuestra fuerza está en la unidad. Cada hombre debe ser un eslabón en la cadena. Si un solo hombre retrocede, todo se desmorona. Hizo una pausa, su mirada recorriendo a los nobles reunidos. Y hay algo más. Nuestros exploradores informan que los sarracenos llevan un gran botín de sus saqueos en Bordeaux. Si logramos golpear su retaguardia, donde guardan sus tesoros, podrían perder la moral. Los nobles murmuraron, algunos con escepticismo, otros con entusiasmo. Atacar el botín omeya era arriesgado, pero podía ser la clave para desestabilizar al enemigo. Carlos asignó a un pequeño grupo de hombres, liderados por un capitán llamado Bertrand, para infiltrarse en las líneas enemigas durante la batalla. Bertrand, un hombre delgado pero astuto, aceptó la misión con una sonrisa confiada. «Que Dios nos guíe», dijo Carlos, levantando una cruz de madera que colgaba de su cuello. «Hoy no solo luchamos por nuestras tierras, sino por nuestra fe. Si caemos, toda la cristiandad caerá con nosotros». El primer choque. A mediodía, el silencio del campo fue roto por el sonido de los cuernos omeyas, un lamento agudo que resonó entre las colinas. Los francos, formados en una línea compacta en la cima de una suave pendiente, observaron cómo el ejército omeya avanzaba. Los jinetes ligeros, liderados por Tarik, fueron los primeros en aparecer, moviéndose como sombras sobre sus veloces caballos. Sus arcos cortos disparaban flechas que silbaban en el aire, buscando grietas en el muro de escudos francos. «Escudos arriba», gritó Gundar, y Aldrich levantó su escudo justo a tiempo para detener una flecha que habría perforado su pecho. El impacto lo hizo retroceder un paso, pero mantuvo su posición, hombro con sus compañeros. Los francos resistieron la primera oleada sin romper la formación. Las flechas rebotaban contra los escudos o se clavaban inofensivamente en la tierra. Carlos, desde el centro de la línea, observaba con atención, sus manos apretando la empuñadura de su espada. Sabía que esto era solo el comienzo, una prueba para medir su resistencia. En el lado omeya, Tarik galopaba de un lado a otro, gritando órdenes a sus jinetes. Su misión era clara: provocar a los francos, hacerlos avanzar, romper su disciplina, pero los francos no se movían. Permanecían firmes, como un acantilado frente a las olas del mar. Tarik sintió una punzada de frustración, pero también de admiración. Estos hombres no eran presa fácil. Abdulrahman, desde una colina cercana, observaba el desarrollo de la escaramuza. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos estaban fijos en las líneas francas. «Es hora», dijo a Malik, que estaba a su lado, «que la caballería pesada avance. Romperemos su centro ahora». Los cuernos omeyas sonaron de nuevo, esta vez con un tono más grave, y una marea de jinetes acorazados comenzó a avanzar. Sus armaduras relucían bajo el sol, y el suelo temblaba bajo el peso de los caballos. Era una visión aterradora, incluso para los francos más curtidos. «Aguanten», gritó Carlos alzando su espada. «Por la cruz, por la Galia, aguanten». El choque fue brutal. Los jinetes omeyas se lanzaron contra el centro de la línea franca, sus lanzas buscando atravesar los escudos. Aldrich sintió el impacto como un trueno, su cuerpo temblando mientras empujaba su escudo contra el de sus compañeros. A su lado, un hombre cayó, atravesado por una lanza, pero la línea no se rompió. Los francos respondieron con sus propias lanzas y hachas, derribando a varios jinetes. En la retaguardia omeya,
Tarik observaba con el corazón en un puño. La carga no había logrado romper a los francos, y ahora los jinetes estaban atrapados en un combate cuerpo a cuerpo, donde su velocidad no servía de nada. De repente, un grito de alarma resonó desde el campamento omeya. Bertrán y sus hombres habían logrado infiltrarse, atacando los carros que transportaban el botín de Bordeaux. «¡El botín!», gritó uno de los capitanes omeyas, y el pánico comenzó a extenderse entre las filas traseras. Abdul Rahman, al ver la confusión, montó su caballo y galopó hacia el campamento, decidido a restaurar el orden. En el campo de batalla, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un rojo intenso. La primera jornada de la batalla llegaba a su fin, pero ninguno de los dos ejércitos había logrado una ventaja clara. Los francos seguían firmes, y los omeyas, aunque golpeados, no estaban derrotados. Aldrich, cubierto de sudor y sangre, miró a Gundar, que le devolvió una sonrisa cansada. «Sobreviviste al primer día, muchacho», dijo el veterano. «Pero esto no ha terminado». En la distancia, Carlos Martel observaba el campo, su rostro una máscara de determinación. Sabía que la verdadera prueba llegaría con el amanecer. Parte 3. El rugido del destino. El amanecer del segundo día de la batalla se alzó sobre los campos de Tours con un cielo teñido de gris, como si los dioses mismos estuvieran conteniendo el aliento. El suelo estaba cubierto de sangre y restos de la lucha del día anterior. Escudos rotos, lanzas quebradas y cuerpos de hombres y caballos yacían esparcidos como hojas caídas. Los francos, firmes en su formación en la cima de la colina, se preparaban para otro asalto. Los omeyas, aunque golpeados por el ataque sorpresa a su botín, aún mantenían su determinación, impulsados por la fe y la voluntad de su líder, Abdul Rahman al-Ghafiqi, el corazón del león. En el campamento omeya, la noche había sido un torbellino de caos y reorganización. El ataque de Bertrán y sus hombres al botín había sembrado el pánico entre las filas traseras, y muchos soldados habían abandonado sus posiciones para proteger los carros cargados de oro y reliquias saqueadas de Bordeaux. Abdul Rahman, con una mezcla de furia y determinación, había pasado la noche restaurando el orden. Sus palabras resonaban aún en los oídos de sus hombres. «No luchamos por oro, sino por la gloria de Alá. Dejad que los francos codicien sus tesoros. Nosotros buscamos un destino mayor». Ahora, mientras el sol despuntaba, Abdul Rahman reunió a sus capitanes en el centro del campamento. Su armadura estaba manchada de polvo y sangre, pero su presencia seguía siendo imponente, como un león herido pero no vencido. Malik ibn Ziyad, con una venda improvisada cubriendo una herida en el brazo, estaba a su lado, junto con otros oficiales bereberes y árabes. «Hermanos», dijo Abdul Rahman, su voz cortando el aire frío, «ayer los francos resistieron, pero hoy los romperemos. Su formación es fuerte, pero su espíritu es frágil. Enviaré a los arqueros a hostigar sus flancos, y cuando sus líneas se debiliten, nuestra caballería pesada cargará como un martillo contra el yunque. No habrá retirada. Hoy, Tours será nuestra». Malik frunció el ceño, su mente calculando los riesgos. «Mi señor, el ataque al botín ha desmoralizado a algunos hombres. Si los francos atacan nuestro campamento de nuevo». «No lo harán», interrumpió Abdul Rahman, sus ojos brillando con una certeza casi profética. «Carlos Martel no abandonará su posición. Sabe que si lo hace, sus hombres serán presa fácil para nuestros jinetes. Mantendremos la presión sobre ellos, y cuando el momento llegue, yo mismo lideraré la carga». Tarik ibn Amar, el joven explorador, estaba entre los soldados, escuchando las órdenes. Había pasado la noche explorando los alrededores, buscando cualquier señal de movimiento franco. Su corazón latía con una mezcla de miedo y orgullo. Sabía que su papel, aunque pequeño, era crucial. Abdul Rahman lo había elegido para liderar un grupo de arqueros a caballo, una tarea que requería velocidad y precisión. Mientras ajustaba su arco, Tarik murmuró una oración, pidiéndole a Alá fuerza para no fallar. El muro inquebrantable. En el lado franco, la moral era alta, pero los hombres estaban agotados. Habían resistido la primera jornada de combate, pero el costo había sido alto. Decenas de soldados yacían muertos o heridos, y los que aún estaban en pie cargaban con el peso del cansancio y el miedo. Carlos Martel, sin embargo,
No mostraba signos de debilidad. Caminaba entre sus hombres, su figura imponente como una torre en medio de la tormenta. Sus palabras eran pocas, pero cada una resonaba como un martillo contra el yunque. «Hombres de la Galia», gritó, alzando su espada hacia el cielo gris. «Hoy no luchamos solo por nosotros, sino por nuestros hijos, por nuestras iglesias, por la cruz que nos guía. Los sarracenos vienen con fuego en sus corazones, pero nosotros somos el acero que no se dobla. Aguanten, y que Dios nos dé la victoria». Aldrich, el joven guerrero, estaba en la primera línea, su escudo desgastado por las flechas y golpes del día anterior. A su lado Gundar, el veterano, mascullaba una oración mientras afilaba su hacha. «Mantén la cabeza fría, muchacho», dijo, lanzando una mirada a Aldrich. «Los sarracenos vendrán con todo lo que tienen, pero si nos mantenemos juntos, no hay fuerza en la tierra que pueda rompernos». En la retaguardia, Eudes de Aquitania supervisaba a los arqueros francos, que preparaban sus ballestas para responder a los jinetes omeyas. Bertrand, el capitán que había liderado el ataque al botín, regresó al amanecer con sus hombres, trayendo noticias inquietantes. El campamento omeya estaba en alerta, y Abdul Rahman parecía decidido a lanzar un asalto total. «Hicimos lo que pudimos», informó Bertrand a Carlos, su rostro cubierto de sudor y polvo. «Destruimos algunos carros, pero no logramos tomar el botín. Los sarracenos están furiosos, mi señor. Vendrán con todo». Carlos asintió, su expresión imperturbable. «Que vengan. Cada hombre que cae hoy lo hace por la Galia, por la cristiandad. Y si caemos, que sea con nuestras espadas en la mano». La tormenta desatada. El combate comenzó con una lluvia de flechas omeyas, disparadas por los jinetes ligeros liderados por Tarik. Los proyectiles silbaban en el aire, buscando grietas en el muro de escudos francos. Aldrich levantó su escudo, sintiendo el impacto de una flecha que se clavó en la madera. A su alrededor, los gritos de los heridos se mezclaban con los rugidos de los oficiales francos, que ordenaban mantener la formación. «Aguanten», gritó Gundar, su voz resonando sobre el caos. «No cedan ni un paso». Los francos respondieron con sus propias ballestas, disparando desde la retaguardia. Las flechas cruzaban el aire en ambas direcciones, y el campo se llenó de gritos y el relincho de los caballos. Tarik, galopando a toda velocidad, disparaba su arco con precisión mortal, derribando a un arquero franco que había expuesto su posición. Pero incluso él podía sentir que la batalla estaba cambiando. Los francos no se movían, no cedían, y cada intento de flanquearlos era frustrado por el terreno boscoso y las colinas. Entonces, los cuernos omeyas sonaron con un tono grave, y la caballería pesada, liderada por Abdul Rahman en persona, avanzó como una avalancha. Los jinetes, cubiertos de armaduras relucientes, cargaron contra el centro de la línea franca, sus lanzas apuntando como un bosque de acero. El impacto fue ensordecedor. Los escudos francos crujieron bajo el peso de la carga, y varios hombres cayeron, atravesados por las lanzas o aplastados por los caballos. Aldrich sintió el mundo temblar a su alrededor. Un jinete omeya cargó directamente contra él, su lanza buscando su pecho. Instintivamente Aldrich levantó su escudo y giró su cuerpo, desviando el golpe. Con un movimiento rápido, blandió su espada y cortó las patas del caballo, haciendo que el jinete cayera al suelo. Antes de que el hombre pudiera levantarse, Aldrich lo remató con un golpe preciso, su corazón latiendo con una mezcla de terror y adrenalina. En el centro de la línea, Carlos Martel luchaba como un titán, su espada cortando a través de armaduras y carne. A su alrededor, los francos mantenían la formación, sus escudos formando un muro que parecía inquebrantable. Pero el costo era alto. Los cuerpos se acumulaban en el suelo, y el aire estaba lleno del olor metálico de la sangre. El giro del destino. Mientras la batalla rugía, un grito de alarma resonó desde el campamento omeya. Bertrand y sus hombres, aprovechando la distracción de la carga principal, habían lanzado otro ataque sorpresa contra los carros del botín. Esta vez, lograron incendiar varios carros, enviando columnas de humo negro al cielo. Los soldados omeyas en la retaguardia, temiendo perder sus tesoros, comenzaron a abandonar sus posiciones, corriendo hacia el campamento para proteger lo que quedaba. Abdul Rahman, desde su caballo, vio el humo y sintió una punzada de desesperación. Sabía que la moral de sus hombres dependía de su liderazgo, pero también sabía que el botín era un símbolo de su éxito. Si lo perdían,
La fe de sus soldados podía desmoronarse. Con un rugido, espoleó a su caballo y galopó hacia el centro de la batalla, decidido a romper la línea franca antes de que el caos en su retaguardia se extendiera. «Por Alá», gritó, levantando su espada curva mientras cargaba contra los francos. Su presencia era como un incendio, inspirando a sus hombres a redoblar sus esfuerzos. Por un momento, pareció que la línea franca cedería. Un hueco se abrió en el centro, y los jinetes omeyas comenzaron a avanzar, sus gritos de guerra resonando en el campo. Pero Carlos Martel no estaba dispuesto a ceder. Con un rugido, reunió a sus mejores hombres, incluyendo a Gundar y Aldrich, y lideró una contraofensiva. Los francos cerraron el hueco, sus lanzas y hachas golpeando con una furia implacable. Abdul Rahman, atrapado en el centro del combate, luchaba con la fuerza de un león, pero estaba rodeado. Una lanza franca encontró su flanco, atravesando su armadura. Con un grito, el general Omeya cayó de su caballo, su espada aún en la mano. La muerte de Abdul Rahman fue como un trueno en el corazón de los omeyas. Los gritos de «El león ha caído» se extendieron por el campo, y la moral de los soldados comenzó a desmoronarse. Tarik, desde su posición en los flancos, vio el cuerpo de su general en el suelo y sintió que el mundo se detenía. Había admirado a Abdul Rahman, lo había visto como un padre. Ahora, con su líder muerto, el joven explorador supo que la batalla estaba perdida. Cuando el sol comenzó a ponerse, los omeyas comenzaron a retirarse, sus filas rotas y sus corazones llenos de confusión. Los francos, aunque exhaustos, mantuvieron su posición, sus gritos de victoria resonando en el campo ensangrentado. Aldrich, cubierto de sangre y barro, cayó de rodillas, su espada clavada en la tierra. Gundar, a su lado, le puso una mano en el hombro. «Lo hicimos», muchacho dijo, su voz ronca pero llena de orgullo. «Lo hicimos». En la distancia, Carlos Martel contemplaba el campo, su rostro una máscara de agotamiento y determinación. La batalla aún no había terminado, pero el destino había hablado. El martillo había prevalecido. Parte 4. Las cenizas de la victoria. El campo entre Tours y Poitiers, una vez cubierto de hierba verde y salpicado de flores silvestres, ahora era un tapiz de devastación. El sol del atardecer proyectaba un resplandor rojizo sobre los cuerpos esparcidos, los escudos rotos y las lanzas quebradas que marcaban el lugar donde dos mundos habían chocado. La batalla había terminado, pero su eco aún resonaba en los corazones de los sobrevivientes. Los francos, exhaustos pero victoriosos, comenzaban a recoger a sus muertos y heridos, mientras los restos del ejército omeya se desvanecían en la penumbra, huyendo hacia el sur. Charles Martel, el martillo, permanecía de pie en la cima de la colina, contemplando el precio de su triunfo. El lamento del sur. En el campamento omeya, o lo que quedaba de él, el caos reinaba. La muerte de Abdul Rahman al-Ghafichi había sido un golpe devastador, no solo para la moral de sus hombres, sino para el espíritu mismo del ejército. Los carros que transportaban el botín de Bordeaux, ahora en parte quemados o saqueados por los hombres de Bertrand, eran un recordatorio amargo de la derrota. Los soldados, muchos de ellos heridos o desmoralizados, se reunían en pequeños grupos, murmurando oraciones o discutiendo qué hacer a continuación. Tarik ibn Ammar, el joven explorador, caminaba entre los restos del campamento con el corazón apesadumbrado. Había visto caer a Abdul Rahman, su líder, su héroe, en el fragor de la batalla. La imagen del general, desplomado sobre la tierra fría con su espada aún en la mano, se había grabado en su mente como una herida que no sanaría. Tarik, que había liderado a los arqueros con valentía, ahora se sentía perdido. ¿Qué significaba esta derrota para Al-Ándalus? ¿Qué significaba para la causa por la que habían luchado? Malik ibn Ziyad, el lugarteniente de Abdul Rahman, asumió el mando en medio del caos. Su rostro, marcado por la herida en el brazo y la fatiga, reflejaba una mezcla de determinación y resignación. Reunió a los oficiales supervivientes en una tienda improvisada, iluminada por una única antorcha que parpadeaba en la penumbra. «No podemos quedarnos aquí», dijo Malik, su voz áspera pero firme. «Los francos vendrán a por nosotros al amanecer. Debemos retirarnos a través de los Pirineos, reagruparnos en Al-Ándalus y planificar nuestra próxima campaña». «¿Y el botín?»,
Preguntó un capitán bereber, su tono cargado de frustración. ¿Dejaremos que los francos se queden con lo que queda? Malik apretó los puños, su mirada endurecida. El botín no importa ahora. Lo que importa es preservar nuestro ejército, nuestra fe. Abdul Rahman dio su vida por esta causa, y no permitiremos que su sacrificio sea en vano. Recuperaremos lo que hemos perdido, pero no hoy. Tariq, que escuchaba desde la entrada de la tienda, sintió una punzada de dolor al escuchar el nombre de su general. Sin embargo, también sintió una chispa de esperanza. Malik tenía razón. La lucha no había terminado. Al-Ándalus seguía siendo fuerte, y el espíritu del Islam no podía ser apagado por una sola derrota. Con un suspiro, Tariq se prometió a sí mismo que regresaría a su tierra y continuaría la lucha, no solo por Abdul Rahman, sino por todos los que habían caído. Mientras los omeyas comenzaban a desmantelar el campamento y prepararse para la retirada, Tariq dio un último vistazo al campo de batalla. En la distancia, podía ver las figuras de los francos, moviéndose como sombras entre los cuerpos. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de un joven guerrero franco, de pie junto a un estandarte con una cruz. Era Aldric, aunque Tariq no lo sabía. Ambos, separados por la fe y la guerra, compartieron un instante de reconocimiento. Dos almas jóvenes atrapadas en un torbellino más grande que ellos mismos. El triunfo del martillo. En el campamento franco, la victoria era agridulce. Los hombres celebraban con gritos y cánticos, alzando sus espadas hacia el cielo, pero el costo de la batalla era evidente en cada rostro. Los heridos gemían en las tiendas improvisadas, atendidos por monjes y curanderos que trabajaban a la luz de las antorchas. Los muertos eran envueltos en mantas y llevados a una colina cercana, donde serían enterrados con oraciones cristianas. Charles Martel, de pie en el centro del campamento, observaba el trabajo de sus hombres con una expresión que mezclaba orgullo y cansancio. Su armadura estaba abollada, y una herida superficial en su hombro izquierdo sangraba bajo la cota de malla, pero no mostraba signos de debilidad. A su lado, Eudes de Aquitania y Bertrand, el capitán que había liderado el ataque al botín omeya, discutían los próximos pasos. «Los sarracenos están huyendo», informó Bertrand, su rostro iluminado por la satisfacción. «No creo que regresen pronto. Hemos destruido su moral y parte de su botín. Pero debemos perseguirlos, mi señor, para asegurarnos de que no se reagrupen». Eudes negó con la cabeza. «Nuestros hombres están agotados, Bertrand. Perseguir a los sarracenos a través de las colinas sería un riesgo. Además, hemos logrado nuestro objetivo. Tours está a salvo, y la Galia sigue siendo nuestra». Charles, que había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz grave como el trueno. «Eudes tiene razón. No los perseguiremos. No hoy. Pero esto no es el fin. Los sarracenos volverán, y debemos estar preparados. Esta victoria nos ha dado tiempo, pero también nos ha dado una responsabilidad. La cristiandad depende de nosotros ahora». Aldric, que estaba cerca, escuchaba las palabras de su líder con una mezcla de admiración y asombro. Había sobrevivido a la batalla, algo que apenas podía creer. Su escudo estaba astillado, su espada mellada, pero su espíritu ardía con un nuevo propósito. Había visto a Charles Martel luchar como un titán, y ahora entendía por qué lo llamaban el martillo. Aldric juró que dedicaría su vida a servir a este hombre, a proteger la tierra que amaba. Gundar, el veterano, se acercó a Aldric y le dio una palmada en la espalda. «Buen trabajo, muchacho», dijo, con una sonrisa cansada. «Sobreviviste a los sarracenos. Ahora eres un verdadero guerrero». Aldric sonrió débilmente, pero su mirada estaba perdida en el horizonte, donde los últimos jinetes omeyas desaparecían en la oscuridad. Sabía que esta no sería su última batalla, pero por ahora, la victoria era suficiente. Los ecos de Tours. A medida que la noche caía, los francos comenzaron a fortificar su posición, temiendo un contraataque omeya que nunca llegó. Los monjes de Tours, que habían observado la batalla desde las murallas de la ciudad, descendieron al campo para ofrecer bendiciones y consuelo a los soldados. Uno de ellos, un anciano de rostro arrugado llamado Frater Anselmo, se acercó a Charles Martel y le puso una mano en el hombro. «Dios ha hablado hoy. Hijo mío», dijo el monje, su voz temblorosa pero llena de convicción. «Has defendido su iglesia, su pueblo. La cruz ha prevalecido,
y tu nombre será recordado por generaciones. Charles inclinó la cabeza, aceptando la bendición, pero su mente ya estaba en el futuro. Sabía que esta victoria, aunque monumental, era solo un paso en una guerra más grande. Los omeyas aún controlaban Al-Ándalus, y su ambición no se detendría en los Pirineos. Pero por ahora, la Galia estaba a salvo, y la cristiandad había ganado un respiro. En el campamento, los hombres comenzaron a compartir historias de la batalla, exagerando sus hazañas y honrando a los caídos. Aldrich, sentado junto a una hoguera, escuchaba las risas y los cánticos, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en el joven jinete omeya que había visto en la distancia, en la mirada que habían compartido. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué lo había llevado a luchar tan lejos de su hogar? Por un momento, Aldrich sintió una extraña conexión con su enemigo, una comprensión de que, a pesar de sus diferencias, ambos eran hombres atrapados en el mismo torbellino de la historia. Mientras tanto, en el camino hacia el sur, Tarik cabalgaba junto a los restos del ejército omeya. La noche era fría, y el silencio entre los soldados era pesado. Malik, que lideraba la marcha, mantenía la vista fija en el horizonte, planeando ya la defensa de Al-Ándalus. Pero Tarik, con su juventud y su idealismo, no podía evitar mirar hacia atrás, hacia el campo donde habían perdido tanto. En su corazón, juró que un día regresaría, no por venganza sino por honor, el amanecer de un nuevo orden. Cuando el sol salió al día siguiente, los francos comenzaron a limpiar el campo de batalla, enterrando a sus muertos y reparando sus defensas. Charles Martel reunió a sus nobles y anunció sus planes para consolidar su poder en la Galia. La victoria en Tours no solo había detenido a los omeyas, sino que también había fortalecido su posición como líder de los francos. Los hombres que habían dudado de él ahora lo veían como un salvador, un protector de la fe. Eudes, a pesar de sus diferencias pasadas con Charles, le ofreció su lealtad incondicional. «Has salvado a Aquitania», Charles dijo, inclinando la cabeza, «y has salvado la Galia. Mi espada es tuya». Charles asintió, pero su mente ya estaba en el futuro. Sabía que la victoria en Tours era solo el comienzo. Para mantener la cristiandad a salvo, necesitaría un reino unido, un ejército fuerte y una fe inquebrantable. En los años venideros, sentaría las bases para un nuevo orden, uno que su nieto, Carlomagno, llevaría a su apogeo. En el campamento omeya, mientras los sobrevivientes cruzaban los Pirineos, Malik ibn Ziyad reflexionaba sobre la derrota. Sabía que Al-Ándalus seguiría siendo un bastión del Islam, pero también sabía que el sueño de conquistar el norte se había desvanecido, al menos por ahora. La batalla de Tours había cambiado el rumbo de la historia, y aunque los omeyas no lo admitieran, el martillo había dejado su marca. Parte 5. El legado del martillo. Los días que siguieron a la batalla de Tours fueron un torbellino de actividad, pero también de reflexión. Los campos entre Tours y Poitiers, marcados por la sangre y el acero, comenzaron a sanar bajo la lluvia otoñal, como si la tierra misma buscara borrar las cicatrices de la guerra. Sin embargo, el eco de aquel enfrentamiento resonaría por siglos, no solo en la Galia, sino en toda Europa. La victoria de Charles Martel no fue solo un triunfo militar, fue un punto de inflexión que definió el destino de un continente, consolidando la fe cristiana y sentando las bases para un nuevo orden. Mientras los francos celebraban y los omeyas se retiraban, los hombres que habían luchado en aquel campo comenzaban a comprender que habían sido parte de algo mucho más grande que ellos mismos. El regreso a Al-Ándalus. En las tierras del sur, más allá de los Pirineos, el ejército omeya, o lo que quedaba de él, avanzaba lentamente hacia Al-Ándalus. La marcha era silenciosa, rota solo por el crujir de los carros y el murmullo de los hombres agotados. Malik ibn Ziyad, ahora al mando, cabalgaba al frente, su rostro endurecido por la derrota, pero su mente ya planeando la defensa de las tierras conquistadas. La pérdida de Abdul Rahman al-Ghafiqi era un golpe que resonaba en cada corazón, pero Malik sabía que el califato omeya no podía permitirse desmoronarse. Al-Ándalus seguía siendo un bastión del Islam, y su tarea era preservarlo. Tarik ibn Amar, el joven explorador, cabalgaba junto a los soldados, su arco aún colgado a su espalda.
La batalla de Tours había cambiado algo en él. Había entrado en la campaña como un muchacho lleno de sueños de gloria, pero ahora cargaba con el peso de la pérdida. La imagen de Abdul Rahman cayendo en el campo de batalla lo perseguía, pero también lo inspiraba. En las noches frías del camino, Tariq escribía en un pequeño cuaderno de cuero, anotando las historias de los hombres que habían luchado junto a él, las palabras de su general y las lecciones que había aprendido. Juró que algún día esas historias llegarían a Córdoba, donde los poetas las transformarían en canciones que mantendrían viva la memoria de Abdul Rahman. En una parada cerca de los Pirineos, Malik llamó a Tariq a su lado. El veterano bereber lo miró con una mezcla de respeto y cansancio. «Eres joven», Tariq dijo, su voz grave pero amable. «Pero tienes el corazón de un león. Cuando lleguemos a Al-Ándalus, te necesitaré a mi lado. Hay mucho por hacer, y hombres como tú son el futuro». Tariq inclinó la cabeza, agradecido pero abrumado. «Haré lo que pueda, mi señor. Pero, ¿cómo seguimos adelante después de esto?» Malik sonrió débilmente, una chispa de determinación en sus ojos. «Seguimos adelante porque debemos. Al-Ándalus no caerá. Esta derrota es solo un capítulo, no el final de nuestra historia. Aprenderemos, nos fortaleceremos, y un día, cuando el tiempo sea el correcto, regresaremos». Tariq asintió, sintiendo que las palabras de Malik encendían una llama en su interior. Al-Ándalus seguiría siendo un faro del Islam, y él dedicaría su vida a protegerlo. Años más tarde, Tariq se convertiría en un líder respetado en Córdoba, un hombre cuya valentía en Tours sería recordada en las mezquitas y los mercados. Sus escritos, aunque nunca publicados, pasarían de mano en mano, inspirando a generaciones de jóvenes que soñaban con un futuro donde el Islam floreciera en tierras lejanas. El triunfo de los francos. En la Galia, los francos comenzaron a reconstruir lo que la guerra había dañado. Tours, la ciudad que había sido el objetivo de los omeyas, se convirtió en un símbolo de resistencia. Los monjes del monasterio de San Martín, cuyas reliquias habían estado en peligro, organizaron misas de acción de gracias, y las campanas de la ciudad resonaban día y noche, proclamando la victoria. Charles Martel, ahora aclamado como el protector de la cristiandad, caminaba entre su pueblo con una mezcla de humildad y determinación. Sabía que su trabajo apenas comenzaba. Aldric, el joven guerrero de Austrasia, fue uno de los muchos que regresaron a sus hogares transformados. La batalla de Tours lo había marcado. No solo en el cuerpo una cicatriz en su brazo izquierdo sería un recordatorio permanente, sino también en el alma. Había visto la muerte de cerca, pero también había sentido el poder de la unidad, de la fe que había sostenido a los francos en su momento más oscuro. En los meses que siguieron, Aldric fue ascendido a capitán, un reconocimiento a su valentía en la batalla. Charles Martel en persona le entregó una espada nueva, grabada con una cruz, y le dijo palabras que Aldric nunca olvidaría. «Eres el futuro de la Galia, Aldric. Protégela con tu vida». Gundar, el veterano, no tuvo la misma suerte. Una herida recibida en el segundo día de la batalla se infectó, y aunque los curanderos hicieron lo que pudieron, Gundar murió una semana después, rodeado de sus compañeros. Antes de partir, llamó a Aldric a su lado y le entregó su hacha, un arma que había llevado a través de innumerables batallas. «Sigue luchando, muchacho», susurró Gundar con su último aliento. «Y no dejes que el martillo caiga». Aldric, con lágrimas en los ojos, juró honrar la memoria de su mentor. Eudes de Aquitania, cuya lealtad a Charles había sido sellada en el campo de batalla, regresó a sus tierras en el sur con un nuevo propósito. Aunque nunca recuperaría la gloria perdida de Bordeaux, trabajó incansablemente para fortalecer las defensas de Aquitania, asegurándose de que los omeyas no volvieran a cruzar los Pirineos sin resistencia. Su relación con Charles, aunque tensa en el pasado, se convirtió en una alianza sólida, una piedra angular del nuevo orden que comenzaba a formarse en la Galia. Charles Martel, por su parte, utilizó la victoria de Tours para consolidar su poder. Los nobles que alguna vez lo habían desafiado ahora lo veían como un líder indiscutible, un hombre bendecido por Dios. En los años siguientes, Charles reformó el ejército franco, creando una fuerza más disciplinada y centralizada. También fortaleció las relaciones con la Iglesia,
ganándose el apoyo de obispos y monjes que veían en él al defensor de la fe. Aunque nunca tomó el título de rey, su influencia fue la de un soberano, y su legado sentaría las bases para el ascenso de su nieto, Carlomagno, quien uniría gran parte de Europa bajo el estandarte del Imperio Carolingio. El eco de la historia. A medida que los años pasaban, la batalla de Tours se convirtió en algo más que un enfrentamiento militar. Se transformó en un mito, una historia contada en las cortes, las iglesias y las aldeas de Europa. Los cronistas cristianos, como Frater Anselmo, escribieron relatos que exaltaban a Charles Martel como el martillo de Dios, el hombre que había detenido la marea del Islam y salvado la cristiandad. Estas historias, aunque a veces exageradas, inspiraron a generaciones de europeos, reforzando la idea de una identidad cristiana unificada frente a las amenazas externas. En Al-Ándalus, la derrota de Tours fue vista de manera diferente. Los poetas y eruditos de Córdoba hablaron de Abdul Rahman como un mártir, un hombre que había dado su vida por la causa del Islam. Aunque la expansión hacia el norte se detuvo, Al-Ándalus floreció como un centro de cultura, ciencia y arte, un faro de civilización en un mundo dividido. La batalla de Tours no destruyó el sueño omeya, simplemente lo redirigió, fortaleciendo la identidad de Al-Ándalus como un bastión del Islam en el borde de Europa. Para Aldrich, los años posteriores a Tours fueron una mezcla de gloria y sacrificio. Como capitán, lideró campañas contra los sajones y los lombardos, siempre llevando consigo el hacha de Gundar como un talismán. Pero también encontró paz en su hogar en Austrasia, donde se casó y tuvo hijos a quienes contó las historias de la gran batalla. En sus últimos años, Aldrich visitó Tours una última vez, arrodillándose en la iglesia de San Martín para dar gracias por la vida que había vivido. Mientras rezaba, pensó en el joven jinete omeya que había visto en el campo de batalla, preguntándose qué habría sido de él. Nunca lo sabría, pero en su corazón, sentía que ambos habían sido tocados por el mismo destino. Tariq, por su parte, vivió una vida larga y plena en Al-Ándalus. Se convirtió en un líder militar y un cronista, cuyas historias de la batalla de Tours se convirtieron en parte del folclore de Córdoba. En su vejez, sentado bajo los naranjos de un patio andalusí, Tariq a menudo miraba hacia el norte, preguntándose qué habría pasado si Abdul Rahman hubiera vivido, si los omeyas hubieran roto el muro de los francos. Pero en lugar de amargura, sentía gratitud. Había vivido, había luchado, y había encontrado un propósito en preservar la memoria de los caídos. El umbral de un nuevo mundo. La batalla de Tours, librada en octubre de 732, marcó un antes y un después en la historia de Europa. Para los francos, fue la confirmación de su fuerza, el nacimiento de una identidad que trascendía las divisiones tribales. Para los omeyas, fue un recordatorio de los límites de la ambición, pero también una oportunidad para construir algo nuevo en Al-Ándalus. La victoria de Charles Martel no detuvo el Islam, pero definió una frontera, un límite entre dos mundos que coexistirían, a veces en conflicto, a veces en diálogo, durante los siglos venideros. En las iglesias de la Galia, los monjes cantaban himnos en honor al martillo, mientras que en las mezquitas de Al-Ándalus, los imanes recitaban versos en memoria de Abdul Rahman. Dos hombres, dos ejércitos, dos fes se enfrentaron en un campo olvidado, y de ese choque nació una Europa que aún estaba por definirse. El legado de Tours no fue solo la victoria de un hombre, sino la creación de un continente que aprendería a equilibrar la fe, la guerra y la esperanza en los siglos por venir. Y así, mientras el sol se ponía sobre Tours, los ecos de la batalla se desvanecían en la historia, pero su luz, como la de un faro, seguiría guiando a los hombres y mujeres que soñaban con un mundo mejor.